Bien, para continuar entonces, vamos a dejar a la psicóloga María Isabel Guerra. Ella es directora del COSAM de Puente Alto, y la pregunta para esta presentación es cómo se debe integrar la satisfacción usuaria dentro de las dimensiones de calidad. Entonces tenemos participación y diálogo, complejidad y ahora la satisfacción usuaria, quizás un poco lo que decía Cristian, cómo integramos a los sujetos de atención, cómo integramos a nuestra comunidad dentro de, evidentemente, las políticas públicas, sobre todo en el ámbito de calidad. Pero en definitiva, ¿será la satisfacción usuaria por sí misma o será una condición de una fotografía sola el elemento, o cuáles serían esas otras complejidades, cómo serían esos procesos? Entonces, dejo a María Isabel con usted. Un aplauso, por favor, cálido. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, lo que les voy a presentar, si me pones la primera... en realidad son datos de nuestra experiencia aplicando el cuestionario de satisfacción usuaria, que en realidad lo aplicamos porque es impuesto. No sé si ustedes tienen la experiencia de que en las evaluaciones técnicas de Senda Ceremi es una exigencia. Entonces lo hemos estado aplicando todos estos años y bueno, aprovechando los datos de la mejor manera posible. De todas maneras nos quedan unas tremendas inquietudes que es las que queremos compartir con ustedes, en el fondo. Bueno, rápidamente, este es un instrumento que se diseñó en el CAMEIS, que es este centro de medicina, o sea, de salud mental y de adicciones canadiense. Este instrumento se utiliza en Chile oficialmente desde el año 2017 porque es validado por Senda en ese año, y empieza a aplicarse la exigencia de que los programas de tratamiento deben tener los datos y un plan de mejora, ¿ya? A raíz de los resultados del instrumento. Según lo dice el mismo manual, se define la satisfacción usuaria como la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultantes cumplen con las expectativas de las personas, ¿ya? Entonces tendríamos que apuntar a responder a las expectativas de las personas y considerar entonces la adaptación de la atención a estas expectativas, deseos y valores de las personas. Entonces me imagino que se pretendería que a través del instrumento nosotros desarrolláramos un plan de mejora que permitiera avanzar hacia eso. Estos son los dominios que maneja el instrumento, que desde ya nos parecen muy bien, ¿no es cierto?, que son un montón de aspectos que tienen que ver con la satisfacción de los usuarios cuando entran a nuestros procesos de tratamiento. A nuestros procesos, dense cuenta cómo estoy hablando. Bueno, está en la dimensión del acceso e ingreso a programas de tratamiento, los servicios prestados, la participación y derechos, cómo ven las personas en atención, cómo ven a los terapeutas, al personal de apoyo, al equipo, cómo evalúan el ambiente de trabajo, si ellos se sienten preparados, esto es alta o finalización del programa de tratamiento, si el equipo les ayudó a definir metas o a encontrarse con sus fortalezas para el final del tratamiento, y cuál es su experiencia general de tratamiento. Nosotros hemos aplicado este instrumento durante 7 años y tenemos los resultados de los 6 últimos años, no hemos procesado los del año 2024, en los programas ambulatorios de tratamiento de alcohol y drogas, PAI y PAP, que me imagino que muchos de ustedes trabajan en ese mismo ámbito. Lo hemos aplicado a 80 personas en total, que es más o menos el 25% de la población en atención en estos años. En estos programas de tratamiento, al menos deberían haber estado 3 meses de permanencia los usuarios, ¿verdad?, para poderles aplicar el instrumento, para que tengan alguna percepción de lo que están viviendo dentro del proceso de tratamiento. La aplicación es individual en solitario, ¿ya?
La persona se enfrenta a 34 afirmaciones que tienen que ver con estos dominios. ¿Ya? Leen la afirmación y tienen que pensar si están muy en desacuerdo con esta afirmación, si están en desacuerdo, o si están muy de acuerdo, o si están de acuerdo, ¿verdad? Es una escala tipo Likert, o si no aplica la afirmación. Pero la persona está sola contestando y puede haber alguien a cargo y evidentemente se le explica el sentido de la prueba y todo eso, y si no puede leer las preguntas, no entenderlas, tú puedes ayudarle, pero la persona se enfrenta sola a este instrumento y tiene que evaluar cuál es su percepción y marcar. Desde nuestra perspectiva, desde ya hay un sesgo en el sentido de que hay personas que no leen muy bien, no comprenden muy bien, y en reflexiones con el equipo me decían, bueno, probablemente nosotros ya seleccionamos a personas que sabemos que van a poder contestar con más facilidad. De partida ahí tenemos un sesgo, ¿verdad? Nosotros establecimos algo que es una creación propia, que es el nivel de satisfacción, y ¿cómo lo hicimos? Empezamos a contabilizar las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo, que suponíamos que eran las respuestas más satisfactorias en la percepción de los usuarios, con respecto al total de respuestas posibles. Bueno, para nuestra sorpresa, la tendencia durante todos los años de aplicación fue una predominancia de las respuestas muy de acuerdo por sobre las respuestas de acuerdo. Las muy de acuerdo eran el 62% del total de respuestas y las de acuerdo el 28%. Si ustedes suman, eso nos da un 90% en el fondo de acuerdo. El resto se distribuyó entre en desacuerdo y muy en desacuerdo, que es solo el 7%, y no aplica un 3%. Avancemos. Bueno, allí están todos los resultados, ¿no? Están todos los dominios, ¿verdad? Todos los años. Y si ustedes ven, los resultados son extraordinarios. O sea, el COSAM de Puente Alto es increíble. ¿Se dan cuenta? 98%, 90% de acuerdo, 91% de acuerdo. Y eso nos hacía ruido, nos hace ruidos todavía. De verdad no sabemos si realmente esto refleja lo que estamos haciendo, de que una satisfacción profunda de las personas. Vuelvo un poquito atrás. Yo les diría que cuando tenemos que construir el plan de mejora para Senda, nos preguntamos, bueno, pero ¿qué podemos mejorar? En el año 2020 y 2022 hay una de las dimensiones que tiene que ver con alta o finalización de tratamiento, que es la única que nos arroja como un resultado un poquito distinto. Si se fijan, yo lo marqué ahí. En el 2020 hay un 73% de satisfacción en esta dimensión y un 64.8% en el año 2023. Estábamos en pandemia y saliendo de la pandemia. ¿Más abajo o más arriba? Ah, de más acá. Ya. Entonces, bueno, ahí reflexionamos que probablemente había tenido un impacto importante en nosotros y en los usuarios, todo el proceso vivido desde el estallido social, la pandemia, ¿no es cierto? Que el proyectar una finalización de tratamiento, a lo mejor los mismos equipos sentían angustia de cómo va a ser el futuro o qué puede pasar con tu vida en el futuro. A pesar de estos resultados, igual nosotros construimos planes de mejora todos los años, obedientemente, para Senda. Pero yo les dejo, aquí termina esta presentación, y les dejo la siguiente reflexión. La alta proporción de acuerdo mostrada por los usuarios en los distintos dominios reflejará un alto nivel de satisfacción con el proceso de tratamiento vivido. Los resultados nos permiten avanzar en un plan de mejora continua en base a las respuestas en estos dominios. ¿Cómo despejar o aminorar los efectos de la deseabilidad a pesar de ser anónima la respuesta? ¿Habrá otras formas más dialogantes? Esta es la pregunta más importante que me gustaría que vieran en las mesas.
si habrá otras formas más dialogantes y participativas de aproximarse a la satisfacción usuaria para complementar estos instrumentos que se aplican en solitario. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Bien, quizás dejamos la última que estaba justo en la pregunta. Entonces, quizás si la dejamos ahí para ayudar. Entonces, ahí la ISA, obviamente gracias al equipo también que ha podido sistematizar estos datos, la idea es que esta pregunta venga a la luz de los elementos que consideramos significativos de calidad, de diálogo y participación, más el elemento de satisfacción usuaria. ¿Por qué nos pareció relevante satisfacción usuaria? Porque es el único elemento que al parecer incorpora algo de la posición de los sujetos de atención. ¿Sí? Entonces, si estamos pensando en participación, ¿por qué satisfacción usuaria? Y ahí la duda es, ¿esta va a ser la forma? O que lo plantea súper bien la ISA y su equipo, digamos. O sea, todos los que estamos acá hemos hecho encuestas de satisfacción y nosotros le preguntamos a la gente qué opina de nuestra intervención y nosotros analizamos los datos que nosotros le preguntamos a propósito de lo que nosotros hacemos para nuestro financiamiento. Y salimos súper bien en general, ¿sí? Nos va bien. Pero esa es la posición de los sujetos de atención, esa es la posición de nosotros como colectivo, y ahí es que empezamos como a enajenar un poquito. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que consideramos satisfacción usuaria, pensando en cómo incorporamos la posición de las comunidades con las que trabajamos y que también construimos, a propósito de calidad, a propósito de complejidad y a propósito de participación? ¿Les parece? Así que démosle nomás. Por eso es tan importante estas reflexiones a la hora de construir las políticas públicas y nuestras recomendaciones para la construcción de políticas públicas. Solo contarles, no solo hoy día hay funcionarios de COSAM, digamos, ¿sí? Tenemos desde compañeros y compañeras que han hecho tratamiento con nosotros, que son miembros hoy día de la sociedad civil, pasando por todo, hasta funcionarios de servicios de salud, incluso de otros servicios, de formadores, de médicos, de la carrera de medicina. Entonces, también para que vayamos incorporando que todas estas, del servicio de calidad, todas estas posiciones son hiper relevantes a la hora de establecer estas recomendaciones, ¿sí? Para la política pública. Eso, era para que subieran nomás.